Hola y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Juan Pablo Medrano y en el día de hoy vamos a ver una serie de ejercicios relacionados con la aplicación de la ecuación general de la energía. Para el primer ejercicio de hoy tenemos la situación que se nos plantea en el siguiente enunciado. Hay una bomba que tiene una capacidad de enviar 840 litros por minuto de petróleo crudo que tiene una gravedad específica de 0.85 desde un tanque de almacenamiento subterráneo hasta la primera etapa de un sistema de procesamiento. Eso lo podemos ver reflejado en el dibujo que observan en pantalla, en el cual podemos ver que el tanque subterráneo está abierto a la presión atmosférica, que hay una tubería de succión que lleva el fluido desde ese tanque hasta la bomba, y a su vez hay una tubería que conecta la bomba con un tanque elevado que está cerrado herméticamente y tiene una presión interna. A partir de esta información se nos hacen dos preguntas. En el inciso A se nos dice que si la pérdida total de energía en el sistema es de 4.2 metros, calculemos la potencia que la bomba le transmite al fluido. En el inciso B se nos dice que si la pérdida en la tubería de succión, es decir, entre el tanque y la bomba, es de 1.4 metros, determinemos cuál es la presión que se da en la entrada de la bomba. Teniendo en cuenta esto, vamos a identificar tres puntos de interés, que son el inicio del recorrido, que es P1, el final del recorrido, que es P2, y la entrada de la bomba, que es P3. Para poder solucionar el inciso A, vamos a plantear entonces la ecuación general de la energía entre P1 y P2. Hay que tener en cuenta que como el punto 1 está en el tanque subterráneo y este está abierto a la presión atmosférica, podemos decir que la presión manométrica en ese punto es igual a 0 y cancelamos ese término de la ecuación. Con respecto a la velocidad en el punto 1, al ser un espejo de agua, decimos que el agua está estática y por tanto la velocidad 1 es de 0. Por su parte, el punto 2 también está ubicado en un espejo de agua y por tanto la velocidad 2 también es 0. Dado que en el enunciado se nos pide que para el inciso A calculemos la potencia que la bomba le transmite al fluido, debemos primero conocer cuál es la energía que la bomba le transmite al fluido, y esa energía recibe el nombre de H sub A en esta ecuación, así que ese es el término que despejamos. Luego, lo único que necesitamos hacer es reemplazar los datos. Así podemos ver que reemplazamos en la ecuación que despejamos el valor de la presión 2, que es 825 kilopascales o 825 kilonewton por metro cuadrado, sobre el peso específico del fluido. En este caso es el producto de la gravedad específica, que es 0.85, y 9,81, que es el peso específico del fluido de referencia, que es el agua. El siguiente término es la diferencia de altura entre los dos puntos, el cual sale sumando las cotas que vemos en el dibujo. Y por último, el valor de las pérdidas que se nos dio en el enunciado. Una vez ya tenemos el valor de HA, podemos proceder a calcular la potencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta las unidades. Debido a esto, debemos convertir los 840 litros por minuto en metros cúbicos por segundo. Por eso hacemos un factor de conversión para convertir el minuto en segundos y los litros en metros cúbicos, obteniendo que el caudal es de 0.014 metros cúbicos por segundo. Una vez ya tenemos todos los datos en las unidades correspondientes, simplemente reemplazamos en la ecuación de la potencia, que es la energía que la bomba le transmite al fluido multiplicada por el peso específico del fluido, y eso a su vez multiplicado por el caudal. Reemplazamos los datos y de esta manera obtenemos el valor de la potencia que la bomba le está transmitiendo al fluido. Para el inciso B, lo que debemos hacer es plantear la ecuación ahora entre el punto 1 y el punto 3, siendo el punto 3 la entrada de la bomba, como se mencionó anteriormente. Como podemos observar, tenemos como de partida el punto 1 igual que en el inciso anterior, y ya sabemos que hay dos términos de esa ecuación que se cancelan. En este caso, como lo que se nos pide es calcular la presión en el punto 3,
debemos entonces despejar ese término de la ecuación. Una vez despejado el término, nos damos cuenta que nos hace falta el valor de la velocidad 3, que la necesitamos para poder reemplazar en la ecuación. Y esa velocidad 3 va a depender de la sección transversal, de la tubería de succión y del caudal. Como el caudal ya es un dato conocido, lo único que necesitamos es el área de la sección transversal de la tubería. En el dibujo podemos observar que se nos dijo que era una tubería de 2,5 pulgadas cédula 40. Por lo tanto, podemos ir a la tabla del fabricante y determinar el área de la sección transversal. En este caso, encontramos que el área de esa sección transversal en la tabla es de 3.09 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Una vez que se tienen estos datos, lo único que debemos hacer es dividir el caudal entre el área y obtendremos la velocidad. Finalmente, para calcular la presión del punto 3, reemplazamos todos los datos que necesitamos, como lo son el peso específico del fluido, el valor de la diferencia de altura, que en este caso es negativa porque el punto 1 está por debajo del punto 3, el valor de la cabeza de velocidad, que es la división de la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, y las pérdidas por fricción y accesorios que se dieron en el enunciado. Finalmente, al hacer las operaciones matemáticas necesarias, obtenemos un resultado de menos 45.4 kilopascales, que es una presión de vacío, y esa presión de vacío se va a deber precisamente a la succión de la bomba. Para el segundo ejercicio tenemos el montaje que se observa en la figura, en donde observamos que hay una bomba de combustible que está transportando el combustible desde el tanque hacia el motor. Además, el enunciado nos plantea que lo que necesitamos hacer es transportar 1 litro de gasolina en 40 segundos con una presión de succión de 150 milímetros de vacío de mercurio y una presión de descarga de 30 kilopascales. También nos dicen que la eficiencia de la bomba es del 60%, que los diámetros de las tuberías son iguales, que podemos ignorar el cambio de elevación y que necesitamos calcular entonces cuál es la potencia consumida desde el motor. Lo primero que vamos a hacer es determinar el caudal en metros cúbicos por segundo. Para esto dividimos el volumen sobre el tiempo, siendo el volumen 1 litro y el tiempo 40 segundos. Debemos tener en cuenta entonces el factor de conversión para poder transformar los litros a metros cúbicos. Otro dato que tenemos en el enunciado es la presión de succión, es decir, la presión en el punto 1, que nos dice que es una presión de vacío, por lo cual sabemos que es negativa. Teniendo en cuenta esto, lo que vamos a hacer es convertir esos 150 milímetros de mercurio en kilopascales. Para esto basta con simplemente multiplicar el peso específico del mercurio por la altura del mercurio, es decir, la altura de la columna de mercurio, que en este caso es de 0.15 metros. Una vez que ya tenemos la presión en el punto 1 y el caudal en metros cúbicos por segundo, lo que nos resta es poder plantear nuestra ecuación general de la energía. En este caso, como nos dijeron que las secciones transversales son iguales, las velocidades son iguales y por tanto se cancelan. Además, nos dijeron que podíamos ignorar el cambio de elevación, por lo cual también cancelamos ese término. Del mismo modo, como no se nos está dando el valor de las pérdidas debidas a accesorios o por fricción, vamos a ignorar el término H sub L en esta ecuación. Vamos a ignorar el término H sub L en esta ocasión. De esta manera, lo que debemos hacer ahora es despejar el valor H sub A, que es el que está relacionado con la potencia, que es lo que se nos pide en el enunciado. Podemos observar entonces que en este caso la energía que la bomba le está transmitiendo al fluido va a depender únicamente de la diferencia de las presiones y del peso específico del combustible. Una vez que ya hemos calculado H sub A, podemos simplemente calcular la potencia. En este caso, obtenemos que la potencia es de 1.25 watts. Ahora bien, como lo que se nos pide
es la potencia de entrada a la bomba, debemos despejar este valor de la ecuación de eficiencia, obteniendo entonces que la división entre la potencia que la bomba le transmite al fluido y la eficiencia mecánica de la bomba es igual a la potencia de entrada, que en este caso nos dio 2.08 watts. Para el último punto tenemos un motor hidráulico, como se observa en la figura. Nos dicen que la presión en el punto A es de 6.8 megapascales y la presión en el punto B es de 3.4 megapascales. Además, nos dice que a la entrada del motor hay una tubería de 1 pulgada que tiene un espesor de pared de 0.065 pulgadas y que la salida es otra tubería de 2 pulgadas con un espesor de pared de 0.065 pulgadas. También nos dicen que el fluido es aceite que tiene una gravedad específica de 0.9 y que la velocidad de flujo es de 1.5 metros por segundo en el punto B. En este caso, lo primero que debemos hacer es plantear nuestra ecuación general de la energía. De esta manera podemos observar que no hay un término que se llame HA porque no hay bomba, pero aparece el término HR debido a la presencia del motor. Como en el enunciado no se nos dice nada respecto a las pérdidas por fricción y accesorios, simplemente vamos a eliminar ese término de la ecuación. Así, al tener planteada la ecuación y teniendo en cuenta que el enunciado nos pide calcular la potencia de la bomba, el término que debemos despejar es HR. Sin embargo, nos damos cuenta que tenemos la velocidad solamente en uno de los dos puntos, por lo cual, usando el principio de continuidad, vamos a obtener la velocidad en el punto A. Una vez ya tenemos la velocidad en los dos puntos, podemos despejar HR y así reemplazar los datos en esa ecuación. Vamos a encontrar entonces que para calcular HR necesitamos restar la presión que hay en el punto A con la que hay en el punto B. Y vamos a manejar las unidades en pascales, es decir, en newton por metro cuadrado. Y en el caso del peso específico del fluido, vamos a trabajarlo en newton sobre metro cúbico. Una vez reemplazamos todos los datos, como la diferencia de altura, la diferencia de velocidades al cuadrado sobre lo que es la gravedad, obtenemos el valor de HR, que en este caso fue de 390 metros. Los 390 metros hacen referencia a la energía que el motor le quitó al fluido, o lo que es lo mismo, la energía que el fluido le transmitió al motor en este caso. Para calcular entonces la potencia que le corresponde a la energía que el fluido le transmitió a ese motor, utilizamos la ecuación que vemos aquí, en la cual multiplicaríamos H sub R por el peso específico del fluido por el caudal. Teniendo en cuenta entonces que conocemos las velocidades pero no conocemos el caudal, lo que hacemos es multiplicar el área de una de las secciones transversales por la velocidad que hay en esa sección transversal, obteniendo el caudal. Hay que tener muy presente para el cálculo del área de la sección transversal que debemos quitarle al diámetro de la tubería el espesor correspondiente a la pared de la tubería. Es decir, si el diámetro era de 2 pulgadas, el diámetro interno de la tubería va a ser 2 pulgadas menos 2 veces el espesor de la tubería. Finalmente, cuando ya tenemos el caudal, tenemos el valor de HR y conocemos el peso específico del fluido, lo único que nos queda es simplemente multiplicar esos tres valores para obtener la potencia removida, es decir, la potencia que el fluido le transmitió a ese motor. Eso ha sido todo por hoy, espero que este video les sea de mucha ayuda y nos vemos en una próxima ocasión.